Ya con la autorización de todos, inicia la grabación en estos momentos. Bueno, entonces vamos a hacerle revisión uno a uno de estos ejemplos, arrancando por el que se denomina Comdecor, que es un proyecto de productos y servicios, es decir, que combina ambos. Específicamente, Comdecor es una propuesta, una empresa que busca proveer servicios de alimentación, como a partir de comidas típicas colombianas, pero también personalizadas y a domicilio. Es decir, no única y exclusivamente en un sitio como para dar alimentación a la mesa, sino que se contrata para eventos, se diseñan, digamos, unas soluciones gastronómicas de manera personalizada de acuerdo a las necesidades de sus clientes. En ese orden de ideas, pues arrancamos pues en ese entonces de una manera muy parecida a la que arrancamos en este curso, que fue definiendo unos aspectos básicos que tienen que ver con la fundamentación del proyecto, la fundamentación metodológica. Sí, Ingrid, ¿tienes una pregunta? Sí, profe. En la clase pasada quedamos viéndolo el protocolo. No sé si tú al finalizar la clase vas a seguir en el tema del protocolo, porque es que yo tenía pues unas preguntitas sobre donde habíamos quedado. Sí, pues mira, te voy a detallar rápidamente cómo tengo pensada la clase hoy. Vamos a abordar esos tres ejemplos que les acabo de comentar, que ya ustedes conocen, simplemente vamos a analizarlos cada uno. Luego necesito que trabajemos un tema que se llama la estrategia de plaza, ¿sí? O de distribución, que es el último elemento que me faltaba dentro de lo que compete a esta segunda entrega. Y luego podemos dar espacio para esas dudas puntuales que sé que han surgido del trabajo que han venido haciendo. ¿Listo? Ah, listo, profe. Vale, muy bien. Listo, profe. Gracias. Bueno, nada. Entonces les estaba comentando que aquí tenemos la parte inicial muy similar, tal vez con un poco más de elementos conceptuales, de definición del problema de investigación y todo eso. Nosotros nos fuimos directamente al planteamiento, pero sirve como para entender el contexto, ¿no? Para comprender de qué se trata la idea de negocio en este caso y el problema que quieren solucionar. Yo se lo resumí en la explicación de qué ofrecen, pero tienen que leerlo como para entender de qué se trata. En la parte de los objetivos, tal cual como nosotros lo trabajamos, con la diferencia de que aquí los objetivos están pensados para un plan de negocios completo. Por eso se habla de estudio de mercado, estudio técnico, estudio organizacional, estudio legal o identificar las necesidades en términos legales. Y por último, todo el tema de la modelación financiera. Nosotros nada de esto lo abordamos en esta clase, sino que nos enfocamos solamente en esta primera de aquí, que es en el estudio en mercado. Y cuando les estaba yo explicando lo de los objetivos, les di unas pautas claras ahí de cómo definirlo, ¿no? Porque no podría ser así tal cual, sino que tendría que ser de acuerdo a lo que estamos trabajando en el estudio de mercado, que era el plan de mercadeo, el análisis de mercado y la investigación del mercado. Bueno, la justificación sí se trabaja de la misma forma, esto ya ustedes lo hicieron, aquí vamos encontrando coincidencias con la metodología, la justificación en términos de las perspectivas de las que hemos hablado, económica, social, ambiental y demás. Y luego de eso ya viene como todo el tema relacionado con el diseño metodológico y la investigación de mercado. Entonces, esa investigación, recuerden, es la que arranca con todo el tema de definir cuál es el instrumento y las preguntas que se van a construir y que también por allí está cercano lo del cálculo de la muestra, que lo trabajamos inclusive la clase pasada cuando estábamos explicando el protocolo. Si bien recuerdan, la primera parte de ese segundo protocolo tiene que ver con la entrega de los resultados de esa encuesta que ustedes hicieron, de la aplicación de ese instrumento y les pedí también, como el cálculo de la muestra, quienes no lo hubieran hecho, y aquí, al igual que en los otros trabajos, se desarrolla ese cálculo de la muestra. Perdón, me estaba enfocándome en el que no era, es este de acá. Bueno, entonces volviendo aquí, después del tema de la justificación, los aspectos metodológicos para definir el tipo de encuesta puedes a realizar y demás. Si bajamos un poquito más, nos encontramos acá con lo de la encuesta
y cómo la diseñaron, además de explicar las fuentes a las cuales van a recurrir, ¿no? Cuando uno está investigando directamente al cliente, se habla de que son fuentes primarias. Cuando uno está recurriendo a documentos, papers, escritos que ya existen en la web o en algunos lugares de los que se puede descargar, esas serían fuentes secundarias, tal como ustedes también lo construyeron en el primer trabajo. Aquí, entonces, en este ejemplo de Comdecor, que es el que hablamos de la empresa que presta servicios de alimentación personalizados a partir de comidas típicas, pues ellos empezaron a definir unas variables sobre las cuales querían conocer, investigar en ese mercado, ¿no? En esos clientes. Luego de definir esas variables fue que construyeron y aplicaron el tema de la encuesta, y más abajo, hasta el final, donde ustedes pueden encontrar la encuesta, ¿no? Por acá abajo. Perdón, está un poquito más abajo. Está en esta parte de aquí. Aquí. A ver si me embolató. Aquí está. Esta es la encuesta, es el instrumento. Y aquí recurro a algo que les acabo de mencionar al inicio de la clase, ¿no? Y es que no toda la información está organizada de la misma manera en estos trabajos de ejemplo a como la hemos diseñado en nuestro protocolo. El motivo es muy sencillo y es muy claro. Y es que yo quise darle una reestructuración lógica a ese protocolo para que ustedes no tuvieran que desarrollar el instrumento por allá después, sintiendo que lo necesitaban más al inicio, más al principio. Entonces, en el caso de este trabajo de grado, sí se desarrolla después o se explica, o por lo menos se sustenta aquí el instrumento después, a pesar de que eso es información que se necesita desde el principio, desde cuando uno está iniciando la investigación, ¿no? Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Con esa capacidad de análisis que están desarrollando, van a mirar, van a comparar con lo que ustedes tienen, van a mirar entonces el tipo de preguntas que hicieron ahí y sobre todo van a analizar la manera como se describieron, digamos, ahí los resultados y demás. Fíjense que aquí también está todo el tema del cálculo de la muestra, la fórmula que ya hemos trabajado, sobre la cual me hacían unas preguntas en la clase pasada y que uno tiene que calcular al final un valor específico que viene siendo el número de encuestas a realizar. Bueno, aquí también está explicado con detalle para que lo comparen y salgan de dudas, si aún hay algunas alrededor de ese tema. Y aquí viene el análisis gráfico de esas preguntas, ¿sí? Algo así es lo que yo les pido para la primera parte del trabajo, en el cual ustedes deben dar esos resultados arrojados por las personas que encuestaron. Un recorderis aquí para agilizar un poco algunas preguntas que se pueden como suscitar después. Recuerden que no es necesario hacer todo el gran número de encuestas que ustedes les define el cálculo de la muestra, ¿no? Yo les dije, si bien el cálculo de la muestra les va a dar 100, 200 o 300 encuestas, por lo menos hagan unas 50, que ahí ya tendremos una tendencia para poder analizar datos. Menos de eso ya serían, digamos, datos insuficientes, pero si tenemos por lo menos 50 encuestas, así la muestra nos determine más, ya tendremos una tendencia para analizar. Y lo digo de esa manera es para que no se sientan presionados, que además de hacer todas las otras partes del trabajo, pues también tienen que hacer 200 o 300 encuestas, que sé que no es sencillo, no. Esa parte, digamos, podemos flexibilizarla en ese sentido, pero con la información que sí recogen de mínimo esos 50, entonces construyen estas gráficas. Estas gráficas les arrojan la percepción, las tendencias, las respuestas. Aquí, por ejemplo, se hizo a nivel de unas barras horizontales, un gráfico de barras horizontales, pero ustedes podrían hacerlo como en los otros ejemplos, a partir de una gráfica de torta, en forma de torta, o de barras verticales, o como ustedes prefieran, es donde ahí le agregan ustedes el sello personal a ese análisis que van a realizar. Entonces, esta es la parte inicial del segundo protocolo, que tiene que ver con la encuesta y que tiene que ver con el cálculo de la muestra y cómo analizar todos los resultados que quedan de eso. ¿Listo? Me devuelvo un poquito más arriba para encontrar la parte que sigue, que es la del análisis del mercado. Por acá está. Aquí.
Entonces, el análisis del mercado, recuerden ustedes que es como una gran sombrilla que incorpora todo lo que tiene que ver con el análisis del sector y el análisis de la oferta y de la demanda, ¿no? Entonces, si arrancamos con el análisis del sector, entonces hay primero y antes que nada que elegir bien su sector para poder investigarlo, analizarlo, encontrar datos y cifras relevantes, como en el caso de este ejemplo, donde también anexan algunas tablas que son válidas, que son pertinentes, con información que arroja como justamente esas tendencias o esos valores que vale la pena mencionar para el proyecto y en este caso pues para el tema gastronómico de Comdecor. Entonces aquí primero analizan el tema del comportamiento del PIB y el sector al cual pertenecen. Me está como pegando un poco el equipo. Regálenme un minutico ahí mientras carga, listo. Ok, tenemos unas tablas aquí también que muestran como la participación o el aporte al PIB de cada uno de esos sectores, haciendo especial relevancia como el que tiene que ver con el tema de alimentación y su comportamiento durante los últimos años. Estos datos que ustedes ven aquí son un poquito desactualizados porque es un trabajo de grado que fue más o menos como el 2015, por ende hay allí una información que si se retomara habría que actualizarla, ¿no? Pero para el momento pues arrojó la información con los datos que habían disponibles en ese momento. Viene el tema del análisis de la demanda, y en el análisis de la demanda, pues hay que definir o hacer, digamos, esa búsqueda de cuánto se consume o cuánto está demandando también la parte del mercado que es la que paga, o sea, los compradores. Y adicionalmente a eso, pues definir esos tres tipos de mercados que tanto hemos hablado, que es el mercado potencial, el mercado disponible y el mercado meta u objetivo, ¿sí? Entonces aquí se definen de una manera muy parecida a la que hemos hablado ustedes y yo, o sea, abordando primero la explicación de un mercado potencial. Y mire que todo esto se cuantifica, ¿sí? No es que sean carretas o es que sean datos inventados, sino que todo sale de algún documento, de alguna base confiable, en este caso Scali en cifras, que es el mismo que estamos utilizando nosotros, pero para nuestra fecha pues, más actual disponible, que es el 2020, y se coge la información de allí sale la información que construyen en este cuadro, que es como ustedes deben estarlo haciendo también en este momento, para definir el mercado potencial, recordando que el mercado potencial son todos aquellos que tienen la necesidad, ¿sí? Más abajo podrán entonces definir ese mercado disponible que dijimos que es el que combina perdón, la necesidad con la intención de compra, que es un dato que sale de la encuesta, que eso lo explicamos en la clase pasada, donde analizamos el protocolo. Quienes lo necesiten, por favor, denle una miradita a esa grabación. Y finalmente, pues el mercado meta, está por acá, el mercado meta, y ese mercado meta, pues es un porcentaje al que uno aspira alcanzar de ese mercado disponible, ¿no? Yo les dije, trabajen con el 10%. El 10% pues es un valor que es sugerido, que es un supuesto y que más adelante cuando ustedes continúen trabajando los otros análisis en los planes emprendedores siguientes pues podrán precisar mejor esa información. Al final pues llegar a un dato del número de personas a las cuales piensan llegar y esa viene siendo como la conclusión también de esa parte del análisis de mercado. Del análisis de la demanda, perdón. Aquí también en este trabajo se agrega información relacionada con la frecuencia de compra, que eso puede salir perfectamente también de la encuesta o puede salir de fuentes secundarias donde diga como que cada cuánto la gente compra o los clientes compran ese tipo de productos. Eso hace parte del análisis de la demanda también. Y luego cuando pasamos al análisis de la oferta, pues ya estaríamos poniéndonos en los zapatos del productor, ¿no? De cuánto se está colocando en el mercado, cuánto se está vendiendo de ese tipo de productos de manera general. Luego se pasa aquí a hablar de la parte de caracterización. ¿Se acuerdan cuando estuvimos hablando de la caracterización que era una descripción básica de los productos o servicios? Pues aquí también se hace. Con la diferencia de que nosotros profundizamos un poco más en esa caracterización.
Fíjense que aquí no se habla de análisis de competidores como tal, pero sí se titula aquí competidores y se hace una explicación de qué es lo más importante allí, y más abajo creo que hay una tabla también para analizar los competidores. Lo mismo pasa con los proveedores, que es también parte de este protocolo, ¿no? Analizar los proveedores, para el caso de ellos, pues hablan de PriceMart, hablan de algunos otros más que analizar, macro y demás, principalmente proveedores gastronómicos o de productos pues que son necesarios para elaborar sus productos. Y más abajo continúa con la parte de como segmentación de los clientes que nosotros le hicimos al principio, ¿sí? Porque he considerado que es mucho más importante tener claro el segmento de clientes al cual usted se quiere dirigir desde la misma investigación del mercado, que luego más adelante cuando usted o después de definir el mercado potencial. De hecho, para usted poder definir el mercado potencial necesita tener claro su segmento. Aquí en este protocolo, que es antiguo, es anterior, pues lo encuentran en otro lugar, y de nuevo allí el llamado a la capacidad de análisis que ustedes pueden tener. Bueno, esta parte ya se las había mostrado, que es la de la encuesta, en la cual se abordan las preguntas y las opciones que se le dieron a los clientes en Google Forms, como siempre lo he recomendado, que es la manera más práctica de poder aprovechar, por lo menos en estos momentos de restricciones y demás, pues poder contactar a los clientes o a los interesados. Y de aquí pasamos un poco más adelante ya hacia la parte del plan de mercadeo, ¿sí? En ese plan de mercadeo, que es lo que arrancamos a ver en las últimas clases, pues están las 4 P's, ¿no? Esas 4 P's en esta clase la hemos trabajado con mucho más detalle, explicando mucho más conceptos, por eso nos hemos tomado una clase entera para hablar de cada una de ellas, cosa que no necesariamente se evidencia así en esos trabajos de grado, que recuerden que tienen mucha más información, pero de todas formas nos sirve o nos muestra, digamos, información relevante y de referencia que podemos utilizar. Aquí, por ejemplo, se habla de estrategia de precios, que no la hemos visto todavía, por lo tanto, no tienen que hacer nada, o sea, es simplemente manera de información, pero después del segundo parcial sí abordaremos este tema y les va a servir este ejemplo para que sigan buscando referencias aquí. Y se habla también, miren, por acá se ubicó el análisis de la competencia que nosotros ubicamos en este protocolo en una parte anterior, por allá en el análisis de la oferta. No quiere decir que está malo, simplemente la metodología aquí es distinta, es diferente, pero tiene similitudes muy claras. Este viene siendo como el equivalente de la matriz de competidores que yo les compartí a ustedes, ¿no? Donde pueden calificar todos y cada uno de los criterios que consideren más importantes y más relevantes para esos competidores que están analizando. La estrategia de venta hace parte de la estrategia de precio, esto tampoco lo tenemos que tocar por ahora. La estrategia promocional o publicitaria es la segunda que nos queda faltando, de hecho esas son las dos que nos faltan para el próximo periodo, la promocional y la de precios, por lo tanto tampoco digamos, se enfoquen en entender este tema todavía, porque no les he dado como la explicación conceptual y por ende les va a costar mucho más trabajo, pero sí en los otros que ya hemos adelantado. Por ejemplo, acá abajo debe aparecer la estrategia de distribución, que es la que trabajamos hoy, ¿sí? Entonces, la estrategia de distribución, como su palabra lo indica, o plaza, pues como también se le llama, tiene que ver con los medios que se utilizan para hacer llegar a los clientes las cosas, los productos, la oferta que se les hace, por lo que están pagando. Y hay unas variables a tener en cuenta allí, que tienen que ver, por ejemplo, con los precios de los envíos, que tienen que ver, por ejemplo, con los canales a utilizar, que es lo que vamos a explicar ahorita, ¿no? Toda esta parte de aquí. Entonces, fíjense que este ejemplo no considera una estrategia de precio como tal, sino que simplemente se queda con la caracterización. Esa caracterización que está un poco más arriba es una explicación sin mayor nivel de detalle de qué es el producto, ¿no? De qué es lo que se está vendiendo. A ver si lo encuentro por acá, justo antes de esto.
Aquí está, en la caracterización del producto, donde explica el tipo de comidas pues, que se ofrecen y cuál es como la innovación de la propuesta, que la decoración, que la personalización y todo eso, pero no se entra en mayores detalles. Yo no podría dejar para un estudio de mercado como en el que nos estamos concentrando simplemente esta parte para describir el producto, tenemos que profundizar mucho más. Entonces, el referente en este sentido no trabaja mucho el tema de producto, pero para eso hemos abordado ya varias clases para explicar bien el tema y también pues están los otros ejemplos para que ustedes miren a ver qué más pueden complementar ahí. Entonces, este es el primero de ellos, que es el ejemplo de Comdecor, una empresa que mezcla una oferta de productos y servicios. Ahorita vamos a ver una de servicios para tratar de identificar también como esos puntos comunes, esos elementos en los que ya hemos trabajado, que también habrán seguramente muchas coincidencias aquí. Para generarles el contexto, es un proyecto que propone la creación de una granja interactiva, o sea que tiene que ver con el tema de turismo y recreación. Entonces, una granja que presta servicios de entretenimiento, que presta servicios de interacción con la naturaleza y todo eso. Y el problema, pues, tiene que ver justamente con la insatisfacción que hay hacia ese tipo de servicios y la falta de opciones y demás, que, bueno, lógicamente ahorita no es tan viable por las restricciones que existen, pero que cuando salgamos de esta crisis de salud pública, seguramente ya el sector turismo podrá retomar nuevamente su senda y este tipo de empresas tendrán nuevamente una demanda similar. Si ustedes le hacen la pregunta a la gente en estos momentos de si utilizaría unos servicios de recreación, digamos, relacionados con la naturaleza y con animales domésticos y todo eso, probablemente la mayoría de las personas le digan que no. ¿Por qué? Pues porque estamos en una situación de confinamiento, ¿no? Pero hay que entender que no, digamos, es el momento por el que estamos pasando, más no quiere decir eso que estas empresas no tengan, digamos, una demanda que pueda variar dentro de unos meses o dentro de unos años, así como hay otro tipo de productos o servicios que en estos momentos tienen una demanda muchísimo más alta que la que tenían en el periodo prepandemia, o sea, antes de la pandemia. Cuando ustedes están analizando en el contexto actual, o sea, en lo que ahora mismo está pidiendo el mercado, pues tienen que ser muy precisos y sociedades de negocio tienen que ser muy precisas en resolver esas necesidades. Entonces, este proyecto, por ejemplo, la granja interactiva, en estos momentos tendría poca viabilidad, diciéndolo desde una perspectiva, digamos, superficial, sin haber hecho un estudio de mercado para confirmar eso, pero sí podríamos decir que por las tendencias la gente ahora mismo no está gastando muchos recursos en actividades de recreación, de entretenimiento y demás. Entonces es probable que la respuesta de la demanda no sea la mejor. ¿Cuál sería la conclusión si estuviéramos trabajando un proyecto de este tipo? Pues que tiene que cambiarse el enfoque o tiene que generarse otro tipo de servicios que tengan que ver más con el tema virtual, entre otras cosas, para poder dar respuesta a la necesidad que hay en estos momentos. Bueno, más abajo van a encontrar también similitudes con lo que ya han hecho, la justificación desde las perspectivas ya que conocemos, de mercado, social, económica y demás. Los objetivos también de manera similar a la que los construyeron, de nuevo haciendo la diferencia de que aquí son simplemente objetivos de un plan de negocio completo, y eso no es lo que nosotros estamos haciendo. Toda la parte de fundamentación metodológica, como en el trabajo que acabamos de ver de Comdecor, el anterior. Aquí seguramente sigue la parte exacta del cálculo de la muestra, donde se definen unos valores y se calcula aquí un número de encuestas otra vez. Les puede servir a ustedes como ejemplo para mirar entonces la que ustedes están aplicando en caso que lo necesiten. Luego, fíjense que aquí no aborda directamente la parte de la investigación de mercado, sino que primero hace un análisis de la demanda. Entonces vamos a verlo. Aquí está. Entonces ese análisis del mercado arranca por el análisis del sector, ¿no? El sector al cual pertenece la compañía. Entonces, ¿cómo se hace ese análisis? Investigando acerca de las cifras, de las tendencias, eso ustedes ya lo hicieron otra vez, como lo dije en el otro que estábamos revisando, en otro trabajo.
Y ya cuando empieza a abordar la parte que aquí se denomina análisis del mercado propiamente dicho, está empezando con la parte de la caracterización, así como lo hicimos nosotros, del análisis de la demanda y el análisis de la oferta, ¿no? Recuerden que se arranca con la caracterización. Entonces, aquí se definen cuáles son esos productos de manera muy básica que ellos ofrecen, que son charlas educativas, el acceso al huerto ecológico, talleres, caminatas, el tema de fogatas, bueno, alojamientos, puros servicios, ¿sí? La mayoría son servicios lo que se ofrece allí porque es la naturaleza del proyecto, a diferencia, digamos, de otros, aquí se tiene una oferta bien amplia de actividades y de servicios, pues porque a nivel de turismo se pueden dar muchas oportunidades, ¿no? Y muchas opciones para los clientes interesados. Bueno, después empieza a abordar toda la parte de la cuantificación de ese mercado, que es lo que nosotros llamamos el mercado potencial, el mercado disponible y el mercado objetivo, seguramente llegando aquí a las conclusiones de cuánto es de cada uno de ellos. Aquí no, en este trabajo no se le llama mercado objetivo, sino que se le llaman clientes objetivos, pero digamos que para efectos prácticos viene revelando la misma información. Entonces, de nuevo, cuadros que se construyen de fuentes confiables, cifras o alguna otra, digamos, de esas características. Aquí está lo de los clientes potenciales y demás, para que lo lean ya con más detalle ustedes en otro momento. Y de manera especial este proyecto tiene una diferencia importante con los otros, y es que su mercado, o eso a lo que le quisieron apostar los estudiantes, está enfocado en extranjeros que visitan Colombia. Entonces, como ese es el mercado que quieren analizar, pues tienen que recurrir a las fuentes que nos pueden arrojar esa información de cuántos extranjeros entran a Colombia, de cuántas personas, digamos, en temporadas altas entran al país y cuántas de ellas se demoran por lo menos una semana y demás. Entonces, ese es el tipo de información que se analiza aquí y en cifras luego para poder definir el mercado potencial, disponible y objetivo. Un poco más abajo, seguramente nos vamos a encontrar con la parte ya de la competencia. Aquí está. Y en esta competencia, pues se tiene que analizar, para el caso de ellos, una granja interactiva, pues que otros competidores hay que presten servicios similares, ¿no? Como algunas otras granjas que también permitan interactuar con la naturaleza, acceder a ese tipo de servicios y demás. Entonces vamos a ver qué mencionan aquí. Bueno, hacen un cuadro en el cual se eligen unos competidores directos que prestan casi que los mismos servicios de ellos y analizan en términos de ubicación, de precios, de los productos que ofrecen y demás. Y más abajo, pues nos encontramos con alguna otra información relacionada con el mercado al cual se dirigen. Y después de eso, la información del plan de mercadeo. Entonces aquí otra vez las 4 P's, seguramente nos va a pasar lo mismo que en el otro trabajo, y es que no se analiza como una estrategia como tal el producto, sino que solamente se tiene a nivel de caracterización. Ya les expliqué el motivo por el cual aquí sí lo hacemos así, es por el nivel de profundidad al que llevamos el estudio de mercado. Y pues la estrategia de precio, otra vez la recomendación es no se enfoquen en estudiar o revisar esto todavía porque es un tema que vamos a ver después. A lo mejor les genera como una sobrecarga de información si empiezan a ver y a analizar todo esto. Con la parte de la estrategia promocional pasa lo mismo, es la otra que nos queda faltando. Y la que sí pueden empezar a analizar es la estrategia de distribución, donde se menciona aquí para el caso de ellos los canales a utilizar, las políticas de servicio, algunos temas también relacionados como con los canales que van a utilizar y demás. Y aquí como anexo está el cuestionario que utilizaron y seguramente también las respuestas, o sea, el análisis.
a esas respuestas, que es la primera parte de este segundo protocolo que ustedes están construyendo. Entonces, un ejemplo más para ver cómo analizar esa información de manera correcta, de manera práctica. Y por último, tenemos un proyecto más que tiene que ver con fabricación de productos a partir de algo que se llama madera plástica. Entonces, la madera plástica es un producto que es hecho a partir de algunos materiales recuperados de plástico, pero también de plásticos vírgenes, para poder fabricar como mesas, asientos que tienen como unas características visuales muy parecidas a la madera, pero que realmente son plástico. Entonces, como son plástico, tienen una durabilidad mucho mayor y demás. Es decir, son un símil visualmente a la madera, pero realmente son productos hechos de plástico. Entonces, es un proyecto que trabajó una propuesta alrededor de fabricación de productos hechos de eso. Es un tema que tiene un impacto ambiental importante porque se recuperan plásticos para poder hacer ese tipo de productos y además genera un valor importante para el cliente porque si bien a nivel de estética la madera siempre es mucho más atractiva que el plástico, pues a nivel de durabilidad y de impacto ambiental siempre va a ser preferible el tema del plástico, ¿no? Si encontramos algo que combine como las dos cosas, como la madera plástica, como se le llama aquí, pues estaría resolviendo una necesidad de una manera diferente. El inicio es el mismo, o sea, se arranca con toda la parte de la fundamentación metodológica, definiendo el planteamiento. Voy a pasar un poquito más rápido para poder entrar al tema que nos falta de la estrategia de distribución. Bueno, se me vuelve aquí como a pegar un poquito el computador, listo. Los objetivos, la justificación desde perspectiva económica, social, ambiental, inclusive hasta política, la definición del tipo de investigación, el tipo de instrumento a utilizar, el cálculo de la muestra, hasta aquí. Aquí se están definiendo entonces las variables y los valores. Aquí se define entonces la población, digamos que se utiliza como población de objeto de estudio y luego se calcula. Se calcula entonces, como no se muestra aquí la fórmula, pero ya todos la conocemos, aquí se están mostrando solamente los datos y se están explicando las variables para al final colocar el resultado, ¿no? Que es lo importante, es decir, cuántas encuestas se deben realizar y según este proyecto, pues 390 encuestas. ¿Por qué? Pues porque el número de personas que definieron como población total, pues son estas cantidades que ustedes están viendo aquí repintadas, que representan casi un 35%, digamos, del total de la población en términos de estratos. Bueno, no son personas, son viviendas, o sea, es por hogares que se hizo en este caso, entonces es casi un 35% de las viviendas que hay para Cali y por ese motivo pues es una muestra grande la que se requiere allí. Más abajo encontramos la parte de la encuesta, aquí también con análisis a forma de gráfica de torta, que es la más usual, sobre las preguntas que se hicieron. Bueno, y el estudiante remata aquí el tema con un análisis generalizado de lo que considera más importante y más revelador de esos porcentajes que le arroja la encuesta. Eso yo también lo leería para poder hacerme una idea más clara de cómo hacer el mío. Aquí viene, como hemos visto en los demás, arrancando con la parte del análisis del sector, explicando cifras, tendencias importantes. Para el caso de él, pues es lo que tiene que ver con la industria de los plásticos y demás, que obviamente es una industria que mueve muchísimos recursos y a pesar pues, de ser un producto contaminante, pues existen demandas muy altas por las necesidades que hay acerca de este tipo de productos. Bueno, un poco más abajo nos encontramos con la caracterización, que se denomina aquí como producto. Es la definición de lo que vende, o sea, su portafolio. Entonces, ¿qué vende él? 6 tipos de productos distintos, desde muebles para exteriores,
hasta algo que se llaman postes de cercamiento, que son como los que se utilizan para las fincas, los que se utilizan para delimitar un poco los espacios, que normalmente son de madera. Bueno, pues él los vende también, pero de plástico, de madera plástica. Unos pisos que vienen como reemplazando la parte cerámica de los hogares o de los espacios pues rurales también, de las fincas y demás. Y adoquines también que él vende, digamos, para completar ese portafolio que ofrece. Bueno, esto recuérdenlo, nosotros lo trabajamos a nivel de estrategia de producto, ¿no? Donde profundizamos mucho más allá de esto y yo les expliqué en su momento como cuál eran cada una de las pautas a seguir, ¿no? Y en el protocolo también lo recordamos. En la parte de clientes, aquí se aborda también toda la temática de la segmentación, o sea, de los segmentos a los cuales se quiere dirigir este proyecto. Por un lado, está el segmento de personas que consumen ese tipo de productos, pero también un segmento empresarial, que son aquellas empresas que también compran mobiliario para adecuar pues sus espacios, sus oficinas, entre otras cosas más. Entonces se analizan esos dos segmentos y se empiezan a cuantificar de la manera que ya conocemos, ¿no? Utilizando las fuentes secundarias y luego definiendo esos mercados, esos tipos de mercado de los que hemos hablado tanto: potencial, disponible y objetivo o meta. Entonces por aquí están: mercado potencial para personas, mercado potencial para empresas. Aquí entonces hay unos valores importantes que resultan de ese análisis y se continúa con la parte de la competencia. O sea, aquí en este proyecto no se habla como tal de análisis de la oferta, sino que arranca de una vez con el tema de la competencia. De nuevo, yo hago alusión aquí a su capacidad de análisis para que ustedes ubiquen cada uno de estos elementos donde ustedes lo pondrían en su trabajo para darle sentido. Y en el análisis de la competencia, pues se aplica también ese cuadrito del que hemos analizado, pues, y que se expresa de diversas formas. Yo lo llamo matriz de competidores, pero es básicamente un medio que permite ubicar los principales competidores y analizarlos. Así se hizo en este trabajo. Y bueno, más allá de esta parte del análisis de los competidores, me permiten un momentico que se está pegando otra vez el computador. Ya. Listo. Luego de esa parte del análisis de la competencia, se continúa con el plan de mercadeo. Vamos a obviar por ahora la estrategia de precio, con las tácticas de ventas, plan de ventas, todo eso hace parte de la estrategia de precios. A propósito de eso, en esta parte de la estrategia de precios, en su momento, vamos a explicar también algunos elementos relacionados con cómo calcular ese precio de una manera que sea lógica, no porque le queremos poner ese precio o porque obedezca simplemente como el promedio de la competencia, sino también de una manera, digamos, lógica, que tiene que ver con los costos o con la consideración de unos costos básicos, como para poder calcular un precio que esté por encima de esos costos de producción. Todo eso lo vamos a ver en una próxima, una clase siguiente, después de la entrega del segundo protocolo. Aquí luego viene toda la parte de la estrategia promocional, donde hablaremos en ese momento de lo relacionado con la marca, el logotipo, hacer como un diseño en borrador o una propuesta de cómo le darían ustedes una identidad o una imagen a esa propuesta también. Y luego se aborda todo el tema de la publicidad. Y finalmente, pues se trabaja la parte de distribución, que es la que vamos a abordar hoy, hablando de los canales, de los puntos de venta, de lo que cuestan los envíos, de estrategias de distribución y todo eso. Bueno, aquí está entonces el ejemplo para que ustedes lo lean. En este caso, que es de producto, se llama Artec, el proyecto, y este sí, como es un proyecto de hace más o menos como 2 años, que inclusive no es ni siquiera de pregrado, es de una especialización en la cual yo tuve la oportunidad de ser director de ese trabajo de grado y que también pues aborda los temas de manera muy interesante. Aquí está el anexo que muestra la parte de la encuesta para que lo lean, quienes lo necesiten, el tipo de información que se recaudó y la forma en la que se analiza.
con las gráficas tal cual como las conocemos, que algunos de los compañeros, recuerdo que en otras clases lo decían, esto lo arroja Google solo, o sea, eso no tiene que hacerlo uno en Excel, sino que en Google perfectamente te da la opción al descargarla de generar el análisis gráfico y te lo saca de esta manera. Bueno, muchachos, estos son los ejemplos. Mi recomendación muy contundente es que no solamente se queden con el que más se asemeje a ustedes. Es decir, si mi proyecto es de producto, entonces solamente voy a leer el de producto. No, léanlo los tres, porque cada uno tiene elementos que podrían ayudarlos a ajustar un poco mejor la propuesta que ustedes están haciendo, y pues no son documentos demasiado largos, y ya con la explicación que yo les acabo de dar podrían como ir enfocándose en los puntos más interesantes en los cuales ustedes tengan algunas debilidades y quieran mirar los referentes. Yo quiero recordar aquí que no es necesario que me entreguen en el próximo trabajo otra vez corregido todo lo que en la primera entrega es susceptible de mejora, sino que simplemente entregan ese documento más la información que pide el protocolo 2, el protocolo este segundo corte, que es en el que yo me voy a enfocar y es en el que yo me voy a remitir a la hora de calificar. ¿Listo? Lo hago así como para poder llevar un orden lógico y para poder revisar en el caso que yo necesite acordarme de qué se trata cada una de sus propuestas de negocio, pues necesito la información inicial del planteamiento del problema y todo eso. Pero la que voy a calificar es la que tiene que ver con estos temas del segundo corte. Bueno, no sé si hay alguna pregunta hasta aquí, muchachos, señoritas, o podemos arrancar con el tema preparado para hoy. ¿Sí me están siguiendo todos? ¿Sí me están escuchando? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, vamos a hacer una pausa, un momentico, porque quiero hacerles como una cuña y una invitación aquí al mismo tiempo a una actividad importante que se está gestionando desde la universidad. Les quiero mostrar esta pieza gráfica. ¿Están viendo esta pieza que dice Bootcamp aquí a la izquierda? Sí, profe. Bueno, un bootcamp es algo así como un campamento para emprendedores. Lógicamente, en esta ocasión, pues no es presencial, es virtual, pero es una iniciativa que hemos venido trabajando y que tiene que ver todo con emprendimiento entre prácticamente todas las universidades de acá del suroccidente, o la mayoría, pues, de las universidades del suroccidente colombiano, por lo menos de Cali, ¿no? Aquí estamos nosotros, Unicatólica, también haciendo nuestro aporte, y es un bootcamp pensado para estudiantes que estén interesados en sumergirse en esta experiencia que es bastante intensa, ¿no? O sea, son 3 días de trabajo en los cuales ustedes van a empezar a recibir unas mentorías, unos talleres, y tiene que ser personas como que realmente les apasiona este tema y quieran aprovechar entonces en esta ocasión algo que va a ser gratuito porque está financiado por la alcaldía y las universidades, pero que no por eso es, digamos, menospreciable, ¿no? Todo lo contrario, miren que tiene la participación de las universidades más grandes y más importantes de Cali, y nosotros estamos ahí también, y tenemos unos cupos limitados para 10 estudiantes, o sea, 10 estudiantes diferentes que tengan unas propuestas diferentes cada uno de ellos, los cuales vamos a remitir a que participen en este bootcamp que va a ser durante estos 3 días, 29 y 30 de abril y el 1 de mayo. El único requisito es que tengan la disponibilidad de tiempo, porque son actividades que se dan a lo largo de esos 3 días. Entonces, si ustedes están ocupados trabajando o algo así, pues probablemente no puedan. Pero les quiero extender la invitación para los que les suene este tema y si tienen la disponibilidad, pedirles el favor de que me escriban un mensaje al interno por WhatsApp y yo les termino de explicar cómo funciona, y tomando pues sus datos para revisar la posibilidad de asignarles uno de los cupos a los que estén interesados. Esta información se va a divulgar el lunes también para el resto de la comunidad académica. Solamente tenemos 10 cupos, pues porque hay muchas universidades aportando de sus comunidades académicas, y quienes asistan acá pues irían en representación de Unicatólica, que es una responsabilidad importante también, ¿no? Poder ir y representar una institución, en este caso, la universidad en la cual ustedes están formando.
Entonces ya lo saben, esta era la cuña que quería hacer. Reúne es la red universitaria de emprendimiento a la que pertenecemos todas estas universidades, que permite que salgan proyectos de red como este bootcamp, que es un trabajo distinto. Yo no sé si de pronto ya habían escuchado el término bootcamp, pero tal vez la traducción más literal sería como campamento para emprendedores, y donde se trabajan una cantidad de metodologías y de cosas diferentes para entender el emprendimiento de una forma más lúdica, más aplicada también, a pesar de que se va a hacer de manera virtual, pues ese es el enfoque. Entonces ahí les dejo el mensaje a todos, chicos. El que esté interesado y quiera participar, por favor me escribe al interno. Bueno, dicho eso, entonces vamos a avanzar con la segunda parte de la clase, en la cual les voy a explicar y les voy a dar varios ejemplos de cómo realizar este tema de la estrategia de plaza o de distribución, como también se le llama, que si nos remitimos al documento guía que tenemos, o sea, el protocolo, viene siendo la última, o sea, lo que está al final. Estas 8 preguntitas de aquí. Es un tema que en lo particular me parece a mí muy suave, muy fácil de entender, no creo que vayamos a tener mayores complicaciones con esto, además que es un tema agradable porque es muy cercano, o sea, nosotros todo el tiempo podríamos como ubicarnos dentro de esos esquemas de distribución que yo les voy a explicar, y cada vez que vamos a comprar algo podemos reconocer cuáles son los esquemas de distribución de los canales que utilizan las empresas a los cuales nosotros les adquirimos sus productos o les tomamos sus servicios. Entonces es un tema que fácilmente se puede constatar con la realidad y que hace parte del estudio de mercado que estamos construyendo. Bueno, si están viendo esta presentación de PowerPoint, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, lo primero es explicar unos conceptos básicos que son poquitos, pero que nos van a permitir avanzar con el resto de la información. Entonces, arranquemos con el concepto de cadena productiva, ¿sí? ¿Qué es cadena productiva? Como la palabra lo indica, es algo que se articula y que articula diversos procesos o diversas actividades que se realizan de manera secuencial, o sea, que viene una después de otra. Según la definición, es el sistema que agrupa a los actores económicos interrelacionados por el mercado con participación articulada en actividades que generan valor en la producción de un bien o servicio. Entonces, todos los sectores económicos, todas las industrias tienen una cadena productiva, ¿sí? Y esa cadena productiva, por definición, tiene estos procesos o estas actividades que ustedes ven aquí. Aquí estamos hablando particularmente de cadenas productivas de bienes o de productos tangibles, ¿sí? Esa cadena productiva consta de una primera que tiene que ver con la provisión de insumos, o sea, de materias primas y lo que se necesita para producir. Luego el proceso de producción en las empresas. Luego viene un proceso como de almacenamiento o conservación del producto terminado, del producto pues que está, digamos, en proceso. Luego viene ya la transformación final, que es el momento en el cual ese producto deja de ser materias primas, insumos y productos intermedios a convertirse en un producto transformado que genera algún valor agregado para quien lo va a adquirir. Luego entra en toda la etapa de distribución, y la distribución ahorita es en lo que nos vamos a enfocar, cómo funciona esa distribución, que son los medios para poder hacerlo llegar, y la comercialización, que es el momento en el que se hace la transacción comercial para el posterior consumo de ese producto. Productos como por ejemplo lo que algunos de ustedes han propuesto, que tienen que ver con detergentes, con jabones, o que tienen que ver con fabricación de pan, o cualquier otro tipo de producto que sea tangible, sigue, digamos, esta cadena productiva que se reinicia nuevamente en este punto en el que finaliza con el consumo, porque se reinicia pues el ciclo productivo, por así decirlo. En el caso de los servicios, varía un poco, porque en el caso de los servicios, estas 3 procesos o actividades de aquí, que son producción, conservación conservación, transformación y distribución, no aplican tanto, ¿sí? En el caso de producción lo cambiaremos como por prestación del servicio, ¿cierto? Pero un servicio no tiene ninguna forma, digamos, de almacenamiento
o de resguardo, ni tampoco tiene alguna forma de transformación, digamos, para el producto o servicio, o como tal el servicio que se ofrece, ya eso lo sabemos. Y la estrategia de distribución o el proceso de distribución, sí, digamos que para los servicios aplica, pero es de una manera, digamos, un poco más acotada o más específica que cómo funciona para los bienes tangibles, que sí tienen una cantidad más de variables a tener en cuenta. De ahí en adelante sí son los mismos, o sea, comercialización, distribución, comercialización y consumo se requieren o hacen parte de esa cadena productiva de los servicios, y obviamente la de provisión también se requiere, aun cuando son productos, aun cuando son servicios, perdón, se requiere de un alistamiento y de una provisión de los materiales que se utilizan durante la prestación de ese servicio o de los insumos. Aquí de manera gráfica les muestro cómo se conforma entonces la cadena de valor de una industria, la cadena productiva, que en sí tiene implícita la cadena de valor. Entonces hay una cadena productiva para los proveedores, hay una cadena productiva para la empresa como tal, otra para los distribuidores, inclusive los mismos compradores tienen su propia cadena que genera valor, una cadena de valor. Y dentro de cada uno de esos elementos, digamos, varían no solamente los actores que participan o que interactúan dentro de esa cadena como tal, sino también los objetivos que tiene cada una de ellas. Por ahora nos vamos a enfocar en la cadena de valor de la empresa, que es la que nos interesa como analizar más, ¿no? Y la cadena de valor de la empresa está definida por unas fases o unos momentos que se llevan a cabo y que son los que permiten al final transferirle el valor a ese cliente, a ese usuario que ustedes finalmente le hacen llegar sus productos o servicios y que él paga por ello. Entonces arranca con la parte de diseño, luego viene una segunda fase de desarrollo, luego de producción o prestación del servicio, un cuarto momento en el que se mercadea o se empieza, digamos, a comercializar. Luego viene la parte de distribución, que es hacer llegar a manos de los clientes, y finalmente lo que viene después del uso de esos productos o de haber tomado un servicio, que es la parte del servicio al cliente. Aquí en cada uno de estos puntos se pueden mejorar siempre cosas, se pueden hacer mejor algunas actividades, se pueden tener en cuenta más variables, se pueden hacer muchas cosas que permitan mejorar la experiencia y mejorar la efectividad de esa cadena de valor de la empresa. Continuamos aquí con unos conceptos básicos, y entre ellos está uno que vamos a escuchar mucho en lo que queda de esta clase, que son los famosos canales. Entonces, esos canales se refiere a canales de distribución, porque es que la palabra canales tiene muchas interpretaciones, ¿no? O sea, canales de distribución, canales de agua, o sea, nada de eso es. Aquí estamos hablando de algo que se determina como canales de distribución, y los canales de distribución, como nos lo indica la definición, son los medios elegidos por una empresa para que su producto avance desde un lugar de fabricación hasta que llegue al consumidor final. Entonces, como las cosas no se transportan por arte de magia, sino que las empresas tienen que definir una ruta que en la medida de lo posible tiene que ser lo menos costosa y lo más rápida o lo más óptima posible, pues hay muchas decisiones que tomar ahí. La primera es cuál tipo de canal es el que nos conviene más, que es lo que vamos a analizar dentro de un rato. Otro concepto importante que desde el principio debemos tener claro es el de cobertura de mercado, ¿sí? La cobertura de mercado es, digamos, más allá del mercado potencial que definimos y que cuantificamos. La cobertura es la forma como vamos a llegar a ellos, ¿sí? Eso no lo hemos hablado todavía en ninguna parte del proyecto. Hasta ahora solamente estábamos diciendo cuántos son, qué les gusta, qué no les gusta, dónde están ubicados, todo lo relacionado como a la descripción y a la cuantificación de ese mercado, pero no cuál va a ser la gestión de la empresa para poder llegar a ellos. Entonces, esa gestión se va definiendo por medio de la explicación de la cobertura de mercado. La decisión estratégica sobre la cobertura de mercado apunta a tener una mayor o menor amplitud de puntos de venta o contacto en un determinado territorio. Entonces, entre más puntos de contacto o de venta tenga una empresa,
probablemente más pueda extender su cobertura de mercado. O sea, pueda llegar a lugares más lejanos, pueda cerrar negocios o hacer llegar sus productos o servicios a clientes más lejanos de su zona de operaciones principal, ¿no? Pero resulta que además de eso existen unas estrategias que se llevan a cabo que se llaman estrategias de distribución. Entonces, esas estrategias de distribución pueden ser de 3 tipos. Pueden ser intensivas, exclusivas y selectivas. Y cada una tiene un objetivo distinto, ¿ya? No las voy a explicar todavía porque me adelanto al tema. Eso viene un poquito más adelante, pero por lo pronto, quédense con la idea de que ustedes van a tener que definir para sus proyectos cuál de estas 3 estrategias de distribución van a abordar para poder acceder a la cobertura de mercado que esperan, que aspiran, que puede ser intensiva, exclusiva o selectiva. Otro concepto importante es el que tiene que ver con el lugar de operación. El lugar de operación se refiere como a la localización, al espacio donde se ubican, donde planean ustedes ubicarse. Entonces hay que definir un lugar hipotético, ¿sí? No es que ustedes vayan a ir a buscar un local, digamos, en estos momentos, sino que van a definir un lugar hipotético, como si estuviéramos hablando de un punto de operaciones de la empresa, ya sea para producir bienes o para prestar servicios, en un espacio, en un lugar que ustedes consideren el más adecuado, el más conveniente, en una zona de la ciudad donde ustedes consideren como la más adecuada y la más conveniente, y van a explicar esa conveniencia en términos precisos. O sea, ¿por qué, por ejemplo, ubicarse en el centro de Cali y no en el sur o en el norte, ¿sí? O por qué ubicarse en un centro comercial que sea dirigido a estratos 2, 3 y 4, por ejemplo, ¿ya? Es decir, ustedes tendrán aquí que analizar su situación y definir entonces cuál es el lugar de operación que quieren precisar, que aspiran a utilizar cuando se ponga en marcha este proyecto. Y este último término, que es el de logística, y pues la logística es un tema muy importante. Ustedes como administradores, gerentes y emprendedores próximos, digamos, a graduarse, una vez avancen en su formación, pues van a tener que manejar muchos conceptos como estos, ¿no? La logística es una disciplina muy relacionada con la administración, porque estos gerentes tienen que tomar decisiones todo el tiempo relacionadas con la logística. Entonces, la logística tiene que ver con los inventarios y tiene que ver con la distribución de los productos. Adicionalmente a eso, tiene una relación muy marcada con el mercadeo, con las ventas también, es decir, están directamente relacionadas. O sea, si cambia una cosa, en alguna de ellas también la logística se ve afectada. Si cambia la estrategia de ventas o las metas de ventas, pues la logística se ve afectada porque tiene que ajustarse a esos cambios. Si cambia la estrategia de mercadeo o la forma en la que se planea llegar a los clientes, pues también cambia la logística que tiene que responder a esas nuevas estrategias. Y así sucesivamente, si se desarrollan nuevos productos o si se evolucionan los que ya están, también la logística debe ajustarse a garantizar entonces que se puedan dar bien los procesos de inventario, de distribución, de almacenamiento y demás a partir de esas modificaciones. Bueno, estos últimos dos, que son inventarios y despachos, ya los vamos a profundizar un poco más. Tienen que ver, lógicamente, con la logística, y entonces el de inventario, ya ustedes se imaginan, que es aquello que se puede almacenar. Aquí estaríamos hablando única y exclusivamente de bienes tangibles para posteriores distribuciones o comercializaciones. No solamente el producto final es el que se almacena, también el producto inicial, o sea, las materias primas e insumos también las empresas tienen que almacenarlos para usarlos cuando lo necesitan. Inclusive hay ciertos tipos de materias primas e insumos que se llaman como intermedios, que son los que se utilizan ya cuando el proceso productivo está un poco más avanzado, cuando ya digamos, no es para arrancar, no es lo que se requiere al principio, sino en un momento, digamos, más adelantado del proceso productivo. Y los despachos pues tienen que ver con la salida desde ese lugar de almacenamiento hasta la llegada al tema de los clientes, ¿no? Del usuario final, de quien lo compró o quien lo va a usufructuar. Ahora, con respecto a la logística, podríamos decir muchas cosas, pero yo
quise resumir un poco el tema. Aquí recuerden ustedes que en estas clases de Plan Emprendedor, por lo menos conmigo, no me gusta dejarles como información para que ustedes solitos la descubran y luego se imaginen cómo dar respuesta al protocolo, sino que siempre me tomo el tiempo para explicarle cada uno de los conceptos y así que tengan más claro cómo empezar a escribir y adicional a eso, pues ya tenemos los ejemplos y las otras explicaciones que el profesor también nos ha compartido. Y lo mismo vamos a hacer aquí con la logística. Vamos a explicar qué es logística y vamos a explicar los distintos tipos de logística que hay. Y reitero, ustedes aquí esto lo van a conectar con su vida diaria. Van a ver que hay muchos casos cercanos, seguramente esta semana les pasó, el anterior también, donde pudieron ver cómo funcionaba este tema de logística, inclusive los que trabajan en las mismas empresas en las que se desempeñan podrán identificar estos aspectos de logística. Entonces, ¿qué hace la logística? Se enfoca en la ejecución, planificación y control de todas las actividades relacionadas con la obtención, almacenamiento y traslado de materiales, ya sean materias primas o sea producto terminado. Cualquiera de los dos, pero es garantizar que sea óptimo, que sea eficiente esos procesos, almacenamiento, traslado y obtención para una empresa, para poder que no se generen retrasos, para poder que no se generen reprocesos. ¿Cuáles son los objetivos que persigue la logística? Bueno, uno, fortalecer la relación con los clientes y proveedores. Si la logística es clara, va a ser más transparente y más directa esa relación con los clientes y proveedores y seguramente hacer una experiencia mejorada para todos. También el cuidado del medio ambiente, porque la logística le apunta a implementar nuevas prácticas cada vez más amigables con el medio ambiente, que utilicen, por ponerles un ejemplo, menores cantidades de plásticos en los procesos de almacenamiento y en los procesos de transporte y demás, o sean reemplazados por algunos otros productos biodegradables, por ponerles un ejemplo. Excelencia en el servicio al cliente y la generación de valor, pues todo esto hecho en los tiempos que corresponde y en los lugares y momentos que corresponde, pues genera obviamente un mejor servicio y una experiencia agradable que genera valor para los clientes. Y para la empresa, una disminución de los costes es también parte de ese objetivo de la logística en la medida de las posibilidades, ¿no? A veces no es tan fácil reducir costos si uno quiere, por ejemplo, mantener ciertos tipos de empaques o materiales que son ecoamigables, pues son más costosos. Entonces, a veces no siempre se puede minimizar ese costo, pero está dentro de los objetivos de la logística. Aquí hay algunos principios que les pueden servir a ustedes como para entender el sentido o lo que hay detrás, el propósito superior de la logística. Entonces son como frases claves. Producto correcto disponible, cantidades correctas, condiciones correctas, se refiere al transporte y al bodegaje, costos correctos, tiempo correcto, es el cumplir los plazos, lugar correcto de los materiales y que estén dirigidos al cliente correcto. Más adelante, ustedes van a ver una asignatura que se llama Teorías Modernas de la Administración, por allá cuando estén como en sexto semestre. En esa asignatura van a poder trabajar mucho más en detalle aspectos de logística y de algunas otras teorías que le apuntan a esto mismo, ¿no? Porque es que esto no es, digamos, no son temas aislados, todo esto tiene que ver con la productividad de las empresas. Entonces hay unas metodologías muy interesantes, como por ejemplo el Just in Time, que es una metodología de origen asiático, pues más específicamente de los japoneses, que son los expertos en el tema de optimización de procesos y en algo que luego evolucionó muchísimo y que hoy en día se llama Lean Manufacturing, que es como la forma más adecuada de producir, sobre todo en fábricas o en lugares donde hay producción en serie. Entonces se requiere como de logísticas muy específicas, muy bien pensadas. Y para eso surgen entonces ese tipo de metodologías que son muy cercanas a otra, como por ejemplo la de calidad total, ¿sí? y otras más pues que verán en su momento como para no bombardearlos de información, pero se acordarán del profesor Cérvulo cuando llegue ese entonces y estén en esa asignatura de teorías modernas de la administración y les empiecen a hablar más en detalle de esto. Por lo pronto, vamos a darle unas pinceladas, que es lo que necesitamos para comprender la estrategia de plaza o distribución también desde el aporte de la logística.
Bueno, entonces, ¿cuáles son los tipos de logísticas? Hay 4 tipos de logísticas muy fáciles y muy claros de identificar. La primera de ellas es la logística de aprovisionamiento, ¿no? Su objetivo principal es el control de suministros y materias primas para las necesidades de los procesos operativos o del proceso productivo. Entonces, en el caso de una panadería, la logística de aprovisionamiento, ¿con qué tendría que ver? Pues con la adquisición y almacenamiento adecuado de la leche, de la harina, del queso, de todo lo que se necesita para poder producir. ¿Cuáles son los factores importantes a tener en cuenta allí? Pues las fechas de entrega, los tipos de embalaje y de empaque para poder hacer despachos, la selección de proveedores, la previsión de la demanda de nuestros productos y la calidad del servicio. Ojo, porque estos no son preguntas que yo les esté haciendo para el protocolo, ¿no? No se me vayan a confundir. O sea, aquí estamos abordando el concepto de qué es lo que se tiene en cuenta. En el momento que yo vaya a empezar como a darles precisiones acerca de qué hacer para el protocolo, se los iré diciendo, como lo he dicho siempre, esto va en el protocolo, esto está aquí, pero por lo pronto estamos explicando la parte conceptual. Entonces, esto es lo que tiene que ver con la logística de aprovisionamiento, muy fácil de identificar. Ahora, la logística de producción es la que le sigue, que tiene que ver ya no con el aprovisionamiento, sino con el almacenamiento y toda la gestión relacionada con el producto que se fabrica, ¿sí? Entonces, obviamente es una cuestión interna de las empresas y que tiene que ver con el abastecimiento para sí misma, para poder garantizar que esto funciona bien y que pueden de ahí en adelante empezar a surtir, digamos, hacia los clientes o hacia los intermediarios a los cuales le tienen que hacer llegar sus productos. Y se dice que normalmente se fundamenta en las decisiones de los directivos, ¿no? Que son pues los gerentes o los directores de producción de algunas empresas que tienen que encargarse de que esta logística funcione como de manera conveniente. Aquí también hay un principio de optimización que busca disminuir los costos en la medida que sea posible con la implementación de nuevas prácticas o con la implementación también de nuevas tecnologías o de nuevos materiales y equipos y demás. Se puede también lograr esa disminución de costo. Aquí donde entra como lugar también el tema de la automatización, ¿no? Porque a veces el poder automatizar alguna parte, digamos, de ese sistema logístico, por lo menos para el tema de transporte de la mercancía, pues puede ahorrar tiempos y puede ahorrar costos también. Luego tenemos la logística de distribución, que es la que más nos llama la atención en este punto, que es cómo lograr o garantizar que somos eficientes en términos de hacer llegar esos productos que tenemos hacia nuestros clientes. O si es una empresa de servicios, si somos eficientes en poder brindar ese servicio en el momento y en el lugar que lo necesita el cliente, satisfaciendo no solamente las necesidades del cliente, sino también sus objetivos como compañía, ¿no? Como empresa. Aquí también hay unas variables a tener en cuenta en la logística de distribución. Lógicamente, bueno, yo sé que suena redundante, pero pues hay que tener en cuenta también la logística de almacenamiento, o sea, con qué cuento yo en bodega para poder saber qué tanto voy a distribuir, ¿sí? Con qué tanto inventario tengo yo almacenado para poder saber cuál es, digamos, el esquema de distribución que más me sirve en determinado caso. Todo el tema de traslado de mercancías, todo el tema del el costo y la caducidad para el caso de los que son perecederos, el transporte como tal, seguros y bueno, otros puntos que tienen que ver con ese tema de logística de distribución, que es particularmente la que más nos vamos a enfocar en esta estrategia. Y esta que sí no creo que sea tan conocida o tan obvia y que se las quiero explicar, que es la logística inversa. La logística inversa se la voy a explicar con un ejemplo. ¿Qué sucede cuando uno tiene su empresa, produce, fabrica y le entrega, digamos, a sus distribuidores o a sus clientes, pero resulta que algo sale mal? El producto llegó en mal estado, el producto llegó defectuoso o hubo un momento en el transporte en el que se averió o pasó cualquier circunstancia negativa. ¿Qué sucede ahí? ¿Se deja perder el producto y se deja, digamos, la mala experiencia para el cliente o se define
algún aspecto también logístico para poder garantizar que ese producto se recoge, regresa a las instalaciones, o cuando hay errores en los despachos y se manda algo que no es a otro lugar, pues que también haya una manera de recoger esa mercancía y los procesos posteriores a eso, ¿no? Si hay que reparar, si hay que reintegrar, si hay que darle una mejor disposición final, reciclar, o sea, cualquier otro tipo de cosas, todo eso se parte de la logística inversa. Y la entendemos como inversa porque no es entregarle al que sigue en la cadena de valor, sino antes recogerla, o sea, volverla a traer hacia nosotros. Pero se habla de logística inversa, pero es en unos casos en específico nada más. Las empresas tienen que pensar cómo van a abordar esos casos de logística inversa. Bueno, y ya para ir entonces acercándonos a la parte principal, entonces expliquemos qué es la famosa P de plaza, que es como ustedes la pueden encontrar en internet, pero que hace referencia a la distribución, a toda la estrategia de distribución. Luego de haber conocido y entendido los conceptos básicos y la logística, que es el principio, pues el concepto de base que hay para comprender esto, pues ahorita sí podemos hablar con tranquilidad de esto. Entonces, la estrategia o digamos, el elemento plaza dentro del plan de mercadeo se refiere a los medios de distribución y canales más convenientes, más adecuados para que el cliente tenga acceso a los productos que se le ofrecen. Entonces, ¿cómo se logra eso? Se logra por medio de los puntos de venta o de atención, se logra considerando también las necesidades de almacenamiento, se logra teniendo en cuenta si hay intermediarios también para ello, y todo lo que se necesite considerar para garantizar que esa posesión del bien o la prestación del servicio hacia el cliente final se da. ¿Listo? Entonces aquí nos enfocamos en esta que está de color amarillo aquí, que es la estrategia de plaza o distribución. Ahora vamos a hablar de los canales y los canales que hacen parte de esa estrategia de distribución o de plaza. Ya les había explicado un poquito en el concepto básico cuáles son el tipo de canales que vamos a hablar aquí, pero aquí se los doy ya en mayor detalle. ¿Listo? Los canales es el medio entonces que las empresas definen para hacer llegar ese producto y para que pueda ser comercializado también, ¿no? Entonces, 3 actores importantes aquí. Bueno, 4 con el cliente. Pero por los que arrancamos es obviamente un fabricante o un productor, ¿sí? Que en la gráfica podríamos identificarlo como el de color azul. Aquí la gráfica que está a la izquierda. Y una serie de intermediarios que vienen de ahí en adelante, que pueden ser mayoristas, minoristas o inclusive los detallistas, ¿sí? Esos son intermediarios porque son los que están entre el productor y el cliente o usuario final, ¿sí? Muchas empresas, la mayoría de las empresas no venden directamente ellos al cliente final. Por ejemplo, ustedes cuando van a comprar una bolsa de leche o cuando van a comprar algo que necesitan, un producto que necesitan para sus bebés o sus hijos, por ejemplo, o cualquier tipo de producto que sea así de consumo masivo, ustedes no van directamente a la fábrica donde lo hacen, ¿sí? O sea, no van directamente a la empresa, a Parmalat o la alquería a comprar la leche, ni tampoco van directamente a Pequeñín o van directamente a Huggies a comprar los pañales para sus hijos, sino que utilizan intermediarios, ¿cierto? Supermercados, tiendas minoristas como de uno, por ejemplo, o los detallistas que son todavía, digamos, más cercanos hacia el consumidor final, que son, por ejemplo, las tiendas de barrio, ¿sí? Esos vienen siendo como los detallistas, que también le permiten al cliente final poder acceder a esos productos que ofrece, pues, una determinada empresa. Entonces, yo colocándome en los zapatos de ustedes, muchachos, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que empezar a pensar cuál es el canal que yo voy a utilizar y que más me conviene. Si ven esta gráfica que está aquí al lado derecho, bueno, pues aquí se están mostrando como cuatro opciones, ¿cierto? 4 líneas. Una primera que utiliza intermediarios mayoristas, minoristas y detallistas. Una segunda que solo utiliza minoristas y detallistas. Una tercera que es de venta directa y en esta venta directa irían todas las de servicios. Las empresas que ofrecen servicios
tienen que sí o sí manejar el canal de venta directa, porque usted su servicio no se lo puede dejar a un intermediario para que él lo preste, sino que lo tiene que dar usted mismo, ¿cierto? Ese es, digamos, un caso excepcional en las empresas de servicios en las cuales el canal que se maneja tiene que ser exclusivamente de venta directa. Pero los otros, los que producen artículos de limpieza, los que producen artículos de consumo humano o cualquier otro de ellos, pues sí podrían considerar la opción de utilizar intermediarios. ¿Cómo sabemos cuál es el que más nos conviene? Pues tienen que hacer un análisis lógico ahí. Entonces, cuando uno está hablando de tener mayoristas, es porque va a tener un nivel de producción tan significativo que vale la pena considerar tener distribuidores o intermediarios mayoristas, o sea que te compran por miles. Yo diría que para todas las propuestas que ustedes están manejando, ninguna requiere mayoristas, perdón, porque necesitarían tener una capacidad productiva, digamos, mucho más grande como la tienen las empresas medianas y las empresas grandes, algunas empresas también pequeñas. Lo que sí pueden considerar son intermediarios minoristas o detallistas, dependiendo de lo que ustedes conciban en sus cabezas y de sus ideas de negocio. Entonces, no tiene que ser una de las cuatro, o sea, pueden ser varias. Puede ser que yo le apueste a la venta directa y al uso de minoristas y detallistas como canales de distribución, y estaría bien después de que lo pueda justificar. O me puedo quedar única y exclusivamente con el canal de venta directa si el caso mío es un servicio y lo explico por qué, que es lo importante, ¿no? La justificación. Al final lo que se busca es encontrar las maneras más óptimas y más eficientes para poder satisfacer las necesidades en términos de distribución de ese cliente final. Bueno, claro, este tema hasta aquí, chicos, ¿o hay alguna pregunta? ¿Sí me están escuchando? Sí, profe, yo tengo una pregunta Ok, Natalia, te escucho. sobre mi proyecto. Como yo tengo el proyecto pues de desayunos, sorpresas y regalos, normalmente la mayoría de los insumos los compro pues al por mayor porque me sale mucho más económico, lo que son los globos, las cajas, las cintas, todo eso lo compro al por mayor. Pero entonces ahí yo no pondría al por mayor o pondría yo ahí, ya que sé. Bueno, recuerda que los canales de distribución, aquí estamos hablando, es ya de la prestación de tus servicios o de tu producto hacia el cliente. Tú estás hablando ahí como de la logística de aprovisionamiento, ¿cierto? De lo que compras, ¿ya? Entonces tú podrías definirla en ambas direcciones, los canales de distribución a utilizar. El ejemplo que yo le estaba poniendo aquí es como de tu empresa hacia adelante, o sea, hacia los clientes. Pero también se puede pensar de tu empresa hacia atrás, o sea, hacia los proveedores. ¿Qué canales vas a usar? Cuando tú le compras directamente al fabricante del producto, es porque estás haciendo o recurriendo, digamos, a esa venta como directa, ¿no? Pero si tú utilizas algún intermediario, como un supermercado, una tienda especializada o algo así para comprar tus productos, estarías recurriendo a un canal intermedio, a unos minoristas o unos mayoristas, ¿no? La diferencia entre el minorista y el mayorista es que el mayorista vende por cantidades, pero no son 5 ni 10 ni 20, sino que el mayorista vende a partir de 100 o de 1000 unidades como mínimo, ¿sí? Por eso decimos que cuando uno está hablando de mayoristas es porque realmente pues son cifras de mayor nivel, ¿no? Los minoristas son los que suelen vender cantidades que para uno como cliente final pueden ser bastante, ¿no? O sea, 50 unidades, 100 unidades, pero eso sigue siendo minoreo, o sea, sigue siendo producto de un minorista y no mayorista como tal. Por eso les decía que esa opción podremos casi que descartarla un poco para el caso de estos proyectos que ustedes están trabajando, pues por la connotación de mayor nivel de producción que se requiere para trabajar con mayoristas. Y hacia adelante tú tienes que definir si tus productos los vas a ofrecer únicamente tú o si vas a utilizar algún intermediario, algún detallista donde le vas a hacer llegar también tus productos para que él los venda y él te compre cada vez que le haga falta. Bueno, esa decisión la tomas a partir de ese análisis lógico. Ah, bueno, profe, muchas gracias. Vale, muy bien. Listo, aquí pues quise como precisar un poquito más el tema de cada uno de esos canales para ser más claros.
Y arrancando con el canal directo, pues hay que decir que es el más corto de todos, ¿no? O sea, es el que permite responder casi que de manera inmediata ante las demandas de ese consumidor, siempre y cuando se cuente con el producto, la capacidad de prestar el servicio, ¿no? Entonces, este canal evita cualquier otro tipo de intermediarios y es digamos, el canal por defecto que la mayoría de empresas usan, porque es el más económico, por así decirlo, y es el que más fácilmente pueden utilizar en un inicio, pero que luego podrían ir utilizando también intermediarios. Entonces, lo distinguimos como el canal directo o corto, y ya sabemos que es el más usual, que sirve tanto para productos como para servicios. También están los otros que son denominados como indirectos, que son los que utilizan intermediarios, pero aún dentro de esos indirectos hay unos que son más largos que otros. Entre más largos sean, o sea, entre más actores participen en medio de ese canal, pues menos rentabilidad le va a quedar al fabricante y más costoso va a terminar siendo para el cliente, ¿sí? Por eso es que se dice, y hago aquí como un pequeño paréntesis, que las empresas, sobre todo las del sector agropecuario, cuando venden sus productos, como por ejemplo la papa, la yuca, todo lo que surge del trabajo campesino y de la tierra, sale a un precio mucho menor, muy favorable, pero termina llegando hasta nuestras manos a un precio muchísimo más alto. ¿Por qué? Pues porque hay como 3 o 4 tipos de intermediarios, entre los cuales hay tiendas especializadas o supermercados, pero también hay centros de acopio y también hay como unos compradores que van directamente hacia los campesinos y son los que traen los camiones pues cargados y ellos luego lo distribuyen en otros lugares. Todos esos son intermediarios y lo que hay que tener claro es que entre más se alargue ese canal, más costoso va a ser para el consumidor final y en algunos casos menor rentabilidad o menos conveniente le va a ser al fabricante, como es el caso del ejemplo que les estoy poniendo de los campesinos que terminan vendiendo sus productos muchísimo más baratos, pero en las ciudades terminan siendo vendidos por otros a unos precios mucho más altos. Este es un ejemplo de ello, del que les hablaba, de un canal indirecto muy largo donde hay varios intermediarios, participantes, entonces se aumentan los costos de transporte, se aumentan los costos de seguros, se aumentan las probabilidades de que hayan problemas como productos con daños o errores en las entregas, todo eso al final lo puede terminar pagando el consumidor porque se le va subiendo, se le va cargando al precio esos valores adicionales. Es casi que como si fuese, digamos, una intermediación o bueno, no tanto como un impuesto, pero sí podríamos hacer la comparación, ¿no? Porque un impuesto es el que va dirigido, digamos, a las arcas del fisco, del gobierno, pero termina sumándose a el valor del producto. Y eso lo digo a propósito de esta semana que es coyuntural para el país, ¿no? Donde va a haber un paro que está programado, que es respuesta legítima, ciudadana, hacia algo con lo que no está de acuerdo, de reforma tributaria, entre otras cosas, que como siempre lo he dicho, pues en mis estudiantes yo quisiera promover prácticamente todo el tiempo ese espíritu crítico, ¿no? Pero ese espíritu crítico con la escucha. ¿Se acuerdan la clase pasada que en lo particular para mí fue muy interesante porque siento que me permitió crecer como docente? Yo aprendí cosas de lo que ustedes me estaban pidiendo y asimismo les di respuesta, ¿sí? Y eso es lo que se necesita cuando uno conserva esa actitud crítica, no sentir que está sentado en la verdad, pero tampoco creer de entrada todo lo que te dice. ¿Listo? Y es un llamado como la conciencia para que ustedes, que son estudiantes en formación, pero tienen familias y demás, que probablemente se puedan ver afectadas por ese tipo de decisiones que son nacionales, que nos involucran a todos, pues desde sus posibilidades y de manera totalmente respetuosa y pacífica, pues también se pronuncien y tengan una idea clara de lo que quieren para el futuro de este país, ¿no? O sea, lo que podemos hacer nosotros desde nuestro rol es manifestar en el caso que haya inconformidad, ¿sí? Pero hacerlo todo siempre en un marco de respeto y en un marco, digamos, de lo que es legalmente y socialmente aceptado, ¿no? Es un poco el mensaje que yo les quiero
dar también, que tiene que ver en algo con ese tema de la distribución y de los productos que estamos analizando, porque esa reforma tributaria pues termina afectando los precios de prácticamente la mayoría de los productos, inclusive los de la canasta familiar, ¿no? Creo que es un tema del cual ustedes ya han escuchado o han leído, pero no está de más el comentario. Bueno, entonces aquí ya con este ejemplo que les pongo de un canal de distribución indirecto largo, ustedes pueden empezar a analizar cada uno de sus casos, ¿sí? Esos casos, como el que me mencionaba ahorita hace un rato, creo que Natalia, pues en algunas ocasiones será un canal relativamente corto porque es venta directa, pero habrán otras ocasiones en las que les conviene o ustedes tienen los contactos o la visión de poder utilizar intermediarios, y en ese caso, pues podrían asimismo responderlo en el protocolo, porque esto sí se pregunta en el protocolo. Y voy aquí como a hacer un ejercicio múltiple para mostrarle las preguntas e ir explicando cada una de ellas, ¿no? Para que nos alcance el tiempo, porque ya se me va a terminar la hora de clase, las 2 horas de clase. Miren, estas son las estrategias de distribución, y aquí lo que tenemos es que hay que definir los canales que van a utilizar. Con la explicación que les acabo de dar, ya ustedes analizan y definen cuáles son esos canales que quieren utilizar. Tienen que definir la cobertura de mercado, o sea, los puntos que van a ubicar, que se van a convertir como en puntos de venta, o un único punto de venta, si ustedes lo consideran así, a nivel de distribución, y eso va muy de la mano con el lugar de operación. Hace un rato, cuando les estaba explicando esta parte del lugar, les indiqué, tienen que definir un espacio, así sea hipotéticamente hablando, en el cual ustedes consideran que es más conveniente que ese sea su centro de operaciones, ¿no? Y a partir de eso, pues definir también la cobertura de mercado que piensan alcanzar, o sea, si está dentro de la visión de la empresa abrir, digamos, otro punto o tener un lugar de distribución o aliados estratégicos o algo así que se conviertan en intermediarios, pues eso lo van explicando en esos 2 puntos, en el de cobertura de mercado y en el de definir su lugar de operación. Y por ahí vamos hasta ahorita, en estos momentos. Ya con el resto de la explicación que les voy a hacer, abordamos el resto. Ahora, las estrategias de distribución como tal tienen que ver, claro, con los canales de los que venimos hablando, pero si se acuerdan por acá arriba, cuando apenas estamos hablando de los conceptos, yo les dije esto. Pueden ser las estrategias de distribución intensivas, exclusivas y selectivas. Entonces, ahorita vamos a explicarlas cada una de ellas para terminar. Antes que nada, precisar que las estrategias de distribución pues son decisiones, ¿no? Por eso se llaman estrategias, o sea, son algo que yo había mencionado en otras clases. ¿Se acuerdan del concepto de apuestas y renuncias estratégicas? Pues las estrategias son apuestas estratégicas, justamente, o sea, algo que ustedes consideran necesario e indispensable para su estudio, para el estudio de mercado que están haciendo y para la empresa que piensan luego pues consolidar. Son decisiones acerca del uso de los canales y demás elementos relacionados con la cadena de valor de la empresa. Entonces vamos a ver cada una de esas 3 estrategias de distribución, arrancando por la distribución intensiva, dando también algunos ejemplos para que ustedes terminen de aterrizar la idea. La estrategia de distribución intensiva es aquella que utiliza, pues, digamos, sus canales de distribución cuando la idea es llegar a la mayor cantidad de clientes posibles y utilizar la mayor cantidad de puntos de venta posible, o utilizar el mayor número de intermediarios posibles. ¿Saben cuál es el tipo de producto que suele utilizar la distribución intensiva? Pues los productos que son de consumo masivo, los que encontramos en los supermercados, por ejemplo, que son la gran mayoría de ellos de consumo masivo, que necesitan colocarse, posicionarse en la mayor cantidad posible de puntos de venta que haya. Si ustedes van a tener un producto que funciona bajo esas características, entonces de pronto les conviene la estrategia de distribución intensiva, ¿sí? Ejemplos, pues todos los que ustedes quieran. Les hablaba yo de los supermercados, pero también en un supermercado ustedes pueden encontrar N cantidad de productos, no solamente alimentos, sino
artículos de uso, de limpieza, perdón, y de uso personal, o artículos que están más relacionados, por ejemplo, con el consumo de licores o de cualquier otro producto, pues, que ustedes pudiesen empezar a trabajar. Y todo ello tiene sentido bajo una estrategia de distribución intensiva, si lo que ustedes quieren es llegar a la mayor cantidad posible de puntos de venta y de intermediarios. Otra cosa es que sea fácil o difícil llegar a ellos, pero si la estrategia es poder llegar a la mayor cantidad posible, pues entonces seguramente a ustedes les conviene trabajar o defender esta estrategia de distribución intensiva como una de las tres que le corresponda mejor a su proyecto. Hay una segunda estrategia de distribución, que es la que se denomina de distribución selectiva, y a diferencia de la intensiva, pues no se trata de llegar a todos los puntos posibles, sino que esta es un poco más cerrada. Ser más cerrada significa que hay que elegir más pocos intermediarios o puntos en los cuales queremos redistribuir nuestros productos, ¿sí? Este tipo de estrategia aplica para aquellos productos que hemos visto que se distribuyen, pero no en cualquier lugar, sino, por ejemplo, en tiendas especializadas. Entonces, ejemplos claros son los productos tecnológicos. Cuando usted va a comprar un celular, por ejemplo, cuando usted va a comprar un computador, usted no lo encuentra en la mayoría de los supermercados, ¿no? Solo en algunos que son cadenas, pues, gigantes que venden de todo. Pero normalmente ese tipo de productos usted tiene que buscarlos en distribuidores específicos que distribuyan tecnología, o sea, como tiendas especializadas, ¿cierto? Lo mismo puede pasar, por ejemplo, con los videojuegos, o lo mismo puede pasar, por ejemplo, con, no sé, algunos artículos de limpieza especializada que no se consiguen en todo lado, ¿sí? O lo mismo podría pasar, por ejemplo, con artículos que son para uso deportivo, que eso no se consigue en todas partes. Por ejemplo, acá en el norte hay una tienda muy grande que queda como en el Éxito, que es enteramente deportiva, que se me escapa el nombre, no sé si alguno de ustedes lo ha escuchado o sabe cuál es. Es un nuevo formato que de hecho llegó hace poquito aquí a Colombia. ¿Sí lo han visto o nunca lo han visto ahí en el Éxito que queda acá en el norte, como en La Flora? Nada, no saben de lo que les estoy hablando, muchachos. Una tienda deportiva que está ahorita funcionando cerca de los Éxitos. No, en mi caso No, no. profe, por lo menos yo no la conozco. No, profe, nada. Se me escapa el nombre y bueno, se los tengo para la próxima vez que nos veamos. Pero es una tienda grande en la que ustedes encuentran todo tipo de productos deportivos, desde bicicletas hasta guantes y de todo, y es una, digamos, es una alianza que tienen con la cadena, pues, que es del grupo antioqueño, que es del Éxito, y seguramente en los otros puntos que hay en la ciudad también deben estar en planes abrir como puntos de venta. El caso es que quería utilizarle como ejemplo para darles una muestra de cómo sería una distribución selectiva en ese tipo de tiendas especializadas donde hay productos que no se consiguen en todo lado. Lo mismo pasa con productos que son como de uso personal, que son especializados en algunos temas, por ejemplo, en el cabello o en la piel o en algo así, no se consiguen fácilmente en todo lado, sino que tienen un esquema de distribución selectiva. Profe, en el caso también como los carros, ¿qué? Carros y motos, ese escenario que es como una parte especializada. Ya vamos para allá. Yo creo que esa hace más referencia a este último tipo de distribución que se denomina distribución exclusiva. Entonces, la distribución exclusiva es el caso opuesto a la intensiva y en algunos modelos de negocio, o sea, en algunas empresas, es lo más conveniente, ¿sí? Dependiendo del segmento de mercado al que se vaya a dirigir. Entonces, ¿en cómo funciona la distribución exclusiva? Pues tiene muy poquitos o un único distribuidor o punto de venta, de tal manera que todos los clientes que quieran conseguir el producto tienen que ir a ese, no pueden conseguirlo en ninguna otra parte, por eso se llama exclusiva, porque porque es difícil acceder a ella, a esos productos, a no ser que tengas la posibilidad de ir directamente a esa única tienda, a ese único punto de venta. Entonces, ¿cuáles son ejemplos de estrategias de distribución exclusiva? Son, por ejemplo, los que utilizan marcas o empresas
como es el caso de los vehículos, sobre todo los de alta gama, que tienen un concesionario o unos poquitos concesionarios, pero que no pueden encontrar esos vehículos, digamos, en cadenas de comercialización de vehículos o en compraventas o en otros lugares tan fácilmente. Entonces, marcas de lujo como por ejemplo Ferrari, ¿sí? O aquí en Colombia, de las que más se comercializan, que son marcas de lujo, pues BMW, Mercedes-Benz y todas esas, solamente venden sus vehículos en esas tiendas que tienen ellos y por ende manejan una estrategia de distribución exclusiva. Yo sé que aquí les estoy colocando ejemplos de productos que son costosísimos, o sea, un vehículo, pero la estrategia de distribución exclusiva aplica para productos costosísimos o para productos que no son tan costosos, pero que de todas formas les conviene manejar esa estrategia de distribución exclusiva. Cuando tú tienes como objetivo que no se distribuya en todo lado, sino concentrar, digamos, en un solo punto la venta, porque es un producto con un alto nivel de innovación o es un servicio muy especializado o muy diferenciado, de pronto entonces ahí conviene considerar una estrategia de distribución exclusiva. La ventaja es que como iría dirigido a un público reducido, muy segmentado, que son unos poquitos, pero que están dispuestos a adquirir ese tipo de productos o servicios, pues se hace, digamos, un poco más fácil el enfoque y pensar entonces en cuáles serían como los costos o cuáles serían las otras estrategias asociadas a contactar ese tipo de clientes en particular. Entonces, la estrategia de distribución exclusiva está muy pensada para productos que son como de lujo, que no son tan baratos tampoco, pero no tienen que ser productos o servicios de millones. También puede ser productos que mantienen, digamos, esa característica de lujo, pero que tienen también pues un precio que puede ser asequible para cualquier persona que se proponga como meta adquirirlo. Por ejemplo, la ropa de marca, ¿sí? Es costosa, pero si uno ahorra, pues puede comprarse el producto que quiera, así le cueste 200,000 o 300,000 pesos una camisa de esas, pues no la puede conseguir en cualquier lugar, pero usted sabe que como tiene una estrategia de distribución exclusiva, si tiene la plata, usted va hasta allá y lo adquiere, ¿no? Que es el mismo principio de los carros de lujo, solamente que con otro producto a unos precios, aunque altos, más asequibles para cualquiera de nosotros. Entonces, esta viene siendo la tercera de las estrategias de distribución. En síntesis, y ya para terminar, ¿qué es lo que ustedes tienen que definir con esta parte de las estrategias de distribución? Pues la estrategia que más les conviene usar y el por qué, o sea, argumentarla. Entonces, ¿yo qué les recomiendo que tengan en cuenta? A la hora de pensarse cuál es la que les conviene, estos 4 elementos. Uno, los atributos de sus productos, que ya con todo lo que hemos trabajado de productos seguramente lo tienen claro, las características, si se almacena o no, el empaque, o sea, todo eso para poder definir también en parte la estrategia de distribución, la ubicación del mercado meta, o sea, si es fácil acceder a esos clientes, digamos, a nivel territorial o de transporte, o si es complicado hacerles llegar a ellos las cosas, a partir también de los recursos que ustedes aspiran contar con los que la empresa va a contar, pues allí también uno tiene en cuenta ese elemento, porque si es muy costosa la distribución, pues lógicamente no podríamos considerarla sino más adelante para un proyecto de expansión, ya cuando la empresa esté funcionando. Y la competencia, pues siempre será un referente a la hora de mirar qué estrategias de distribución están usando y si yo también puedo usar las mismas. Entonces ustedes tendrán que entrar a mirar en esos competidores cuál de estas 3, si intensiva, selectiva o exclusiva es la que usan y considerar si ustedes quieren usar esa misma para su proyecto. Bueno, muchachos, este es el tema que les tenía preparado para hoy. Como ven, no es complejo, no es largo tampoco. Son preguntas muy concretas que si ustedes lo piensan para sus proyectos, cada una de las preguntas, las respuestas que ustedes dan va a ser diferente, porque cada idea de negocio tiene unas condiciones diferentes de los canales que le convienen, de la cobertura de mercado que quiere alcanzar, de las políticas de almacenamiento. Las políticas son básicamente declaraciones que ustedes hacen acerca de qué es lo importante en cuanto al almacenamiento y al inventario de materia prima o de producto final.
acerca de la estrategia de distribución que van a usar y cualquier otra característica que tenga que ver con este tema logístico, con este tema de la distribución, que pueden colocar, que pueden ubicar en esta última parte del protocolo. Todo lo anterior ya lo habíamos abordado en la clase pasada, donde lo explicamos con tiempo. Invito a quienes no la hayan visto, que vean la grabación, la última que les compartí, que ahí está la explicación de cada uno de esos puntos, más allá de las explicaciones conceptuales y ejemplos que dimos en clases anteriores. Creo que con esto redondeamos como todo un grupo de herramientas y de facilidades que yo he querido hacer llegar a ustedes para que puedan responder a esta actividad pues de manera mucho más práctica. Recuerden que fue con lo que yo arranqué la clase. No se trata de que ustedes sean replicadores, o sea, que esperen que el profesor siempre les dé todo molidito o explicado en un formato que no sea sino llega a llenar las cosas y ya no, porque la idea es desarrollar la capacidad de análisis de todos ustedes. Y yo estoy convencido que aquí los estoy preparando para su futuro, porque lo que viene en asignaturas posteriores va a ser más de esto, muchachos, va a ser más de exigencia a nivel de análisis. Pero ustedes no se están formando para ser empleados común y corrientes u operarios, sino que se están formando para gerenciar, para tomar decisiones, para ser personas influyentes dentro de las organizaciones, y para eso necesitan tener estas visiones que son llamadas como visiones más holísticas, o sea, más generales sobre las cosas, y eso requiere capacidad de análisis y requiere capacidad de toma de decisiones y todo eso, y un poco de cada cosa es lo que están aplicando en este trabajo, en este estudio de mercado. ¿Listo? Bueno, para terminar, pues me queda recordarles que la próxima clase, ahora sí, ya es festivo, que es el 1 de mayo. Obviamente ese día no nos podremos encontrar, pero reitero la oferta que yo les hice la clase pasada, y es que quienes tengan un avance significativo y quieran que yo les revise o les haga algún comentario, me lo comparten por WhatsApp y yo con mucho gusto, tan pronto pueda, o el lunes siguiente o en esos días, les mandaré mi realimentación por nota de voz, ahí mismo, por WhatsApp, para que ustedes la tengan en cuenta, ¿sí? Como para no, digamos, no es algo obligatorio, todos lo tengan que hacer, pero quienes quieran aprovechar esa opción, pueden hacerlo, dado que se nos atraviesa, pues, ese festivo. Y en términos de fechas, pues, tienen que revisar la entrega del trabajo final en el fin de semana siguiente después del festivo. O sea, sería el 8, que es la semana de parciales. Siempre en estos cursos, en la semana de parcial, no tenemos clase porque es la semana, porque es el día en el que ustedes estarán trabajando mucho más que los días anteriores para poder completar su entrega. Yo estoy seguro que si yo los cito ese día a clase, vendrá una quinta parte del grupo, si mucho, porque todos los demás me van a decir, profe, es que estamos trabajando en la entrega para poderla hacer hoy. Por eso hace muchos años yo tomé la decisión con estos cursos de que el día del parcial lo dejamos como para resolver dudas y que me escriban si es el caso, pero no lo cito a clase porque van a sentir que están como desaprovechando tiempo que podrían hacerlo durante el trabajo que tienen pendiente, pues, o sea, que podrían utilizarlo para adelantar los pendientes que tienen para la entrega. Entonces, esa va a ser como la dinámica que vamos a seguir manejando. Eso quiere decir que ya nos veremos entonces en un par de semanas, pero que seguiremos en contacto por este medio, ¿listo? Y por el grupo de WhatsApp que manejamos. ¿Algún comentario, chicos? ¿Alguna pregunta ya para cerrar? Nada, ¿todo bien hasta aquí? No, profe, yo creo que fue claro. Listo, Viviana. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Entonces, Muchas gracias, profe. Vale, profe, muchas gracias a Profe, usted. ya yo pienso pues ya la próxima semana, pues las personas de pronto que tengamos alguito avanzado, empezar con usted a verificar y pues dar como la claridad de pronto si tenemos algún error eh, entre lo que pues hemos trabajado y lo que usted está solicitando, como para que no vaya a pasar lo de la entrega anterior. claro, Brandon, esa es la idea y por eso reiteré ahorita mi disposición para que quienes tengan un avance significativo el viernes próximo
me lo compartan y yo les doy respuesta a nivel de realimentación. Pero te reitero también el comentario de cierre que hice, y es que ahorita ya tenemos muchas más herramientas para poder avanzar de mejor manera en la construcción, y ese fue uno de los aprendizajes mutuos que tuvimos aquí, ¿no? En el curso, y les reitero como a todos el agradecimiento por eso, porque ahí mejoramos todos en varios sentidos. Entonces ya tenemos mejores herramientas, y eso estoy seguro que va a terminar en una mejor entrega y seguramente una mejor calificación también, porque ya tenemos una estrategia de trabajo mucho más clara. Entonces, reitero, quienes quieran hacer ese envío, me lo pueden hacer y yo les daré mis comentarios vía mensaje de voz. ¿Listo? Listo, profe, muchísimas gracias. Que descansen. Bueno, muchachos, cuídense Listo, mucho profe. y cuiden a sus Hasta familias. luego. Estamos en contacto. Claro que sí, profe, muchas gracias. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe.